Este video está dentro del curso de Leonardo Peluso, Textualidad Diferida, en el marco de la Maestría de Lenguaje, Cultura y Sociedad de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Quiero hablarles de Olson y de su trabajo en el que compara a la escritura con la oralidad, para luego extrapolarla a la cultura audiovisual. Veamos. Olson señala que históricamente se ha responsabilizado la cultura escrita de la evolución hacia nuevas formas de discurso. También señala que se creía que la cultura escrita había contribuido a la aparición de nuevas formas de organización social, estados en lugar de tribus y públicos lectores en lugar de grupos de contacto oral. Implícitamente la cultura oral quedaba como inferior al verla desde el lugar de la falta. Entonces era algo que se debía superar o dejar atrás, ya que la escritura transformaría la mente y la sociedad por ser constituida un factor fundamental en el desarrollo intelectual, social y político. Sin embargo, señala Olson, y es aquí donde me parece interesante detenernos y extrapolarlo a lo que es la cultura audiovisual, tanto la escritura como la oralidad son medios y no fines en sí mismos. En la actualidad, podemos decir que la cultura audiovisual no tiene en realidad, al menos por ahora, el estatus con el que la cultura escrita supo imponerse. Pero es interesante pensar que también la cultura audiovisual es un medio y no un fin en sí mismo. Olson habla de 4 condiciones para que la cultura escrita se haya concretado y consolidado de una forma más general, más allá de los individuos particulares. La primera de esas condiciones, dice Olson, es que debe haber un mecanismo para fijar y acumular esos textos, a los que además se le puede modificar o agregar información. Si extrapolamos estas características a la cultura audiovisual, podemos afirmar que existen variados y sofisticados mecanismos para fijar y acumular ese material y también para editarlos o agregar información. Pendrive, CDs, en la nube, discos duros, etc. La segunda característica o condición que dice Olson debe tener es poder haber instituciones que usen esos textos. Cada vez más las instituciones actuales como el gobierno, las religiones, negocios, justicia, la literatura, la educación, la ciencia, utilizan los recursos audiovisuales tanto para difundir como dar a conocer sus investigaciones y teorías. El tercer punto, dice Olson, debe haber instituciones para incorporar aprendices a estas instituciones. En especial hablamos de la familia y los centros educativos. Mensajes de audio, grabaciones de video caseras de los mejores momentos de la vida son diariamente compartidos desde las escuelas, desde la familia. La cuarta y última condición, dice Olson, debe desarrollarse un metalenguaje oral que posibilite tanto hablar como pensar sobre las estructuras y significados de estos textos acumulados y sobre la interpretación de quienes los producen. Creo que este curso es un gran ejemplo y no necesitamos hablar mucho más o dar más ejemplos de cómo esta condición en la cultura audiovisual está siendo presente.